Ni se te ocurra discutir con mi esposa en su casa, gritó Diego con una furia que nunca le había visto en los ojos. Pero estábamos en mi casa, en la casa que yo levanté, ladrillo a ladrillo, trabajando día y noche durante 30 años. Me quedé helada en mi propia cocina, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Mi hijo, mi propio hijo, me estaba echando de mi casa para defender a una mujer que apenas conocía desde hacía 2 años. Valentina estaba ahí, con una sonrisa triunfante, los brazos cruzados, mirando cómo mi Diego me humillaba frente a ella. Todo empezó por algo tan simple. Valentina había movido mis plantas del jardín sin preguntar. Y cuando le pedí, por favor, que no tocara mis cosas sin avisarme, me contestó que esta también era su casa. Al intentar explicarle que llevaba 15 años cuidando esas plantas, Diego explotó como si hubiera insultado a su esposa. Me llamo Mariana López, tengo 69 años, y esa mañana sentí que ya no reconocía al hijo que había criado, al mismo niño al que cambié los pañales, al que le daba de comer con cuchara hasta los 4 porque era tan quisquilloso, al que cargaba en brazos cuando tenía fiebre. Ahora me miraba como si fuera una extraña. Nací en un pueblo pequeño, donde las madres eran respetadas hasta su último día, donde los hijos se quitaban el sombrero al hablar con sus padres y nunca levantaban la voz. Pero ahí estaba yo, en la gran ciudad, viendo a mi propio hijo faltarme al respeto por una mujer que ni siquiera conocía mi historia. Cuando tenía 22, llegué a esta ciudad con mi esposo Andrés, que en paz descanse, y un bebé en brazos. No teníamos nada, solo 2 maletas viejas y la esperanza de darle a nuestro hijo una vida mejor. Andrés trabajaba en construcción desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, y yo lavaba ropa ajena en una lavandería pública. Recuerdo perfectamente el día que decidimos comprar este terreno. Era un lote vacío, lleno de piedras y maleza, pero solo costaba $3,000. Andrés me dijo: «Mariana, aquí vamos a construir nuestro hogar». Y le creí, aunque en ese momento parecía imposible. Durante los primeros 5 años vivimos en una casita de lámina mientras ahorrábamos para los materiales. Yo vendía pasteles en las mañanas, limpiaba casas en las tardes y por las noches cosía vestidos rojos y verdes para las señoras del barrio. Rico. Cada dólar que ganaba lo guardaba en una lata de café debajo del colchón. Diego era pequeño cuando nació Nicolás, mi segundo hijo. Con 2 niños que alimentar y vestir, el dinero nunca alcanzaba, pero jamás me rendí. Me levantaba a las 4 para hornear, los llevaba a la escuela, trabajaba, cocinaba y cosía hasta pasada la medianoche. Cuando Andrés murió en un accidente de trabajo, Diego tenía 15 y Nicolás apenas 12. Me quedé sola con 2 adolescentes, una casa a medio construir y deudas que parecían montañas, pero nunca pensé en rendirme. Trabajé más duro que nunca. Vendía comida frente a las fábricas, lavaba ropa al amanecer y cuidaba niños los fines de semana. Hacía lo que fuera para que mis hijos no sintieran la falta de su padre, para que pudieran estudiar y tener la vida que yo nunca tuve. Diego siempre fue mi orgullo, inteligente, estudioso, respetuoso. Cuando me dijo que quería ser ingeniero, vendí mi máquina de coser para pagarle la universidad. Valía $1,000. Era mi herramienta de trabajo, pero no dudé ni un segundo. Era por la educación de mi hijo. Durante 5 años me desvelé planchando ropa ajena para pagar sus estudios. Mis manos se agrietaron, me dolía la espalda, pero cada vez que lo veía con sus libros, sabía que todo valía la pena. El día que se graduó, lloré de felicidad. Mi hijo era ingeniero. Todo mi sacrificio había dado fruto. Nicolás también salió adelante. Estudió técnico en computación y ahora trabaja en una gran empresa donde gana bien. Siempre me visita, me trae flores, me pregunta cómo estoy. Pero Diego cambió por completo desde que conoció a Valentina. La conoció en una fiesta del trabajo hace 2 años. Valentina tiene 35, es divorciada, sin hijos, trabaja en oficina y siempre anda impecable, con sus vestidos rojos y tacones altos. Desde el primer día que Diego la trajo a casa, sentí algo raro en el aire. No es que no quisiera que se casara. Siempre soñé con verlo feliz con una buena mujer que lo amara de verdad. Pero Valentina miraba mi casa como si fuera demasiado pequeña, demasiado vieja, demasiado humilde para ella.
Sus ojos recorrían mis muebles con desprecio, como si todo lo que había comprado con tanto esfuerzo no valiera nada. Al principio eran cosas pequeñas. Cuando venía a cenar, siempre tenía un comentario sobre la comida, que la salsa muy picante, que el arroz muy aguado, que en su casa se cocinaba distinto. Diego siempre la defendía, diciéndome que no fuera tan sensible, que Valentina solo quería ayudar. Un día vinieron a decirme que se casarían. Me alegré, claro, aunque sentí un nudo en el pecho. Diego era mi hijo, mi compañero, el único que aún vivía conmigo desde que Nicolás se mudó. Pero tragué mis miedos y los apoyé. Les di los $3,000 que había ahorrado para una boda bonita. Era el dinero que guardaba por si me enfermaba y necesitaba medicinas caras. Pero pensé que la felicidad de mi hijo era más importante. Valentina apenas me dio las gracias, como si fuera mi obligación darle ese dinero. Después de la boda, Diego me dijo que él y Valentina se quedarían en mi casa mientras ahorraban para comprar la suya. Lo acepté feliz. Pensé que sería hermoso tener a la familia reunida otra vez, que quizá Valentina y yo podríamos ser como madre e hija, que me ayudaría con la casa. Pero desde el primer día que llegaron como esposos, todo cambió. Valentina empezó a mover mis cosas sin preguntar. Cambió las cortinas de la sala por unas verdes que le gustaban más. Quitó mis fotos familiares para poner las suyas. Reorganizó mi cocina a su manera, dejando mis ollas donde ya no alcanzaba. Cuando le pedí a Diego que me consultaran antes de cambiar algo, él decía que Valentina vivía ahí también, que tenía derecho a sentirse cómoda. Pero no entendía por qué mi comodidad ya no importaba. Era mi casa, la que había construido con mis propias manos y mi propio sudor. Valentina empezó a invitar a sus amigas sin avisarme. Llegaban por las tardes, se sentaban en mi sala, tomaban café de mi despensa y hablaban de mí como si no existiera. Decían cosas como: «Qué pena que Diego tenga que vivir en una casa tan vieja. Seguro cuando tengan hijos se mudarán a algo más moderno». Una tarde la escuché decirle por teléfono a una amiga que vivir con su suegra era incómodo, que la controlaba demasiado, que no la dejaba hacer nada a su modo. Me dolió tanto oírla hablar así cuando yo había hecho todo porque se sintiera bienvenida. Diego empezó a cambiar conmigo. Ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Ya no se sentaba conmigo por las noches a ver nuestras series. Ya no me ayudaba con las bolsas del mercado. Toda su atención era para Valentina, para hacerla feliz, para darle todo lo que pedía. Cuando cumplí 69, apenas me felicitaron. Antes Diego siempre me compraba un pastel y me llevaba flores. Esta vez, Valentina le dijo que mejor me llevaran a cenar a un restaurante barato para no lavar platos en casa. Fuimos a un lugar horrible. La comida sabía a cartón y costó solo $20 por los tres. Empecé a sentirme invisible en mi propio hogar. Valentina ponía la tele en el canal que quería sin preguntar. Ocupaba el baño por horas, gastando toda el agua caliente. Llenaba el refri con comida cara que solo ella comía, dejando poco espacio para mis cosas. Cuando intentaba hablar con Diego sobre esos problemas, me decía que exageraba, que Valentina era una mujer trabajadora y merecía respeto. Pero no entendía por qué respetarla a ella significaba faltarme al respeto a mí. Una noche los oí hablar en su cuarto. Valentina decía que yo era controladora, que no los dejaba vivir en paz, que siempre me metía en todo. Diego respondió que yo solo necesitaba acostumbrarme a no estar sola. Pero yo no me metía en su vida. Solo quería que respetaran la mía. Solo quería seguir sintiendo que mi casa era mía, no un lugar prestado donde yo era la invitada incómoda. Valentina empezó a cocinar solo para ella y para Diego. Hacía porciones para dos y me decía que si tenía hambre había sobras en el refri. Yo, que había cocinado para mi familia por 50 años, ahora tenía que calentar comida fría en mi propia cocina. Los fines de semana salían juntos sin invitarme. Iban al cine, a los centros comerciales, a restaurantes, y regresaban tarde riendo y contando chistes mientras yo me quedaba sola viendo televisión. Antes Diego y yo salíamos los domingos, íbamos al mercado, comprábamos plantas para el jardín, desayunábamos en un puesto. Un día decidí enfrentar el problema. Les dije que sentía que ya no era bienvenida en mi propia casa, que debíamos poner reglas para convivir mejor. Valentina me miró con esos ojos fríos que ya conocía y dijo que si no estaba cómoda, tal vez debía buscar otro lugar donde vivir. Diego no dijo nada.
Solo se quedó callado, mirando a otro lado como si la conversación no fuera con él. Su silencio dolió más que cualquier grito. Mi propio hijo me dejaba sola en esa discusión, permitiendo que su esposa sugiriera que me fuera de mi casa. Esa noche lloré en silencio, cubriéndome la cara con la almohada para que no me oyeran. Fue la primera vez en muchos años que me sentí completamente sola y abandonada. Los días siguientes fueron peores. Valentina notó que Diego no me defendía y su actitud se volvió más descarada. Empezó a mover cosas cuando yo salía, como marcando su territorio. Un martes regresé del mercado y encontré que había movido todas mis plantas del jardín. Las puso en una esquina donde casi no les daba el sol, diciendo que necesitaba ese espacio para una mesa y una silla nuevas. Yo había cuidado esas plantas 15 años. Cada una tenía su historia, su rincón perfecto donde crecía feliz. Cuando le expliqué que en ese rincón se morirían, me dijo que si tanto me preocupaba, podía regalarlas al vecino. Hablaba de mis plantas como si fueran basura estorbando. Diego estaba ahí, leyendo su periódico, sin decir una palabra. Le pedí a Valentina por favor que no moviera mis cosas sin preguntarme primero. Le dije que esta era mi casa y que había pasado muchos años organizándola así, que entendía que ella vivía aquí también, pero que podíamos llegar a acuerdos sin que nadie se sintiera mal. Fue entonces cuando Diego levantó la cabeza del periódico y me miró con un rostro que nunca le había visto. Sus ojos estaban llenos de rabia, como si hubiera dicho algo terrible. Se levantó de golpe y caminó hacia mí con los puños cerrados. «Ni se te ocurra discutir con mi esposa en su casa», me gritó con una voz que sonaba como la de un extraño. «Esta también es su casa, y si quiere mover las plantas, las va a mover. No tienes derecho a prohibírselo». Me quedé inmóvil. Su casa. Mi hijo había llamado a mi casa su casa, refiriéndose a Valentina. La casa que yo había construido, ladrillo a ladrillo, pagando cada centavo con mi sudor y mis lágrimas, ahora era de ella. Y yo, la verdadera dueña, ya no tenía derecho a opinar. Valentina estaba detrás de Diego con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. Había conseguido lo que quería. Había puesto a mi hijo en mi contra. Lo había hecho gritarme y faltarme al respeto. Se veía tan complacida, tan segura de su victoria. Le dije a Diego que bajara la voz, que yo era su madre y merecía respeto, que podíamos hablar como adultos sin necesidad de gritar. Pero él siguió gritando, diciéndome que era una vieja terca, que no entendía que las cosas habían cambiado, que ya no era solo mi casa. Valentina se acercó y puso su mano en el brazo de Diego como para calmarlo, como si yo fuera la villana de la historia. Con voz melosa le dijo que no se enojara, que yo era de otra generación y me costaba adaptarme a los cambios. Hablaba de mí como si fuera una niña caprichosa o una anciana senil. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No era solo por las plantas, ni por las palabras de Diego, ni por la sonrisa burlona de Valentina. Era por todo junto. Los meses de pequeñas humillaciones, de desprecios, silenciosos, de sentirme invisible en mi propia casa. Pero no grité, no lloré, no les di el espectáculo que estaban esperando. Los miré a ambos en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego me di la vuelta y me fui a mi cuarto sin decir una palabra. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. No iba a permitir que me trataran así. No iba a mendigar respeto en mi propia casa. No iba a andar con cuidado para no incomodar a la princesa Valentina ni a mi hijo convertido en su sirviente. Al día siguiente era viernes. Diego y Valentina tenían la costumbre de salir los viernes en la noche y volver muy tarde. Ese viernes, después de que se fueron, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Llamé a un cerrajero. Le expliqué la situación al hombre que vino. Era un señor de unos 60 años que me escuchó con paciencia. Me dijo que había visto muchos casos parecidos, que cada vez era más común que los hijos adultos faltaran al respeto a sus padres. Cambió todas las cerraduras de la casa por $150. También llamé a Nicolás y le conté todo lo que había pasado. Mi hijo menor se puso furioso al saber cómo Diego me había gritado y cómo Valentina me había faltado al respeto. Me dijo que había hecho bien en cambiar las cerraduras, que ya era hora de poner límites. Nicolás me ofreció quedarme en su departamento esa noche, pero le dije que no. Esta era mi casa, mi hogar, el lugar que había levantado con tanto esfuerzo.
No iba a ser yo la que se fuera. Si alguien tenía que buscar otro lugar para vivir, no sería la dueña de la propiedad. Me acosté temprano ese viernes, pero no pude dormir. Sabía que cuando Diego y Valentina regresaran y no pudieran entrar, habría un problema enorme. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Ya había tomado la decisión de recuperar mi dignidad. Alrededor de la 1 de la madrugada, escuché el coche de Diego estacionarse, luego sus pasos en la entrada, el sonido de la llave intentando abrir la puerta. Silencio, más llaves tintineando. Valentina diciéndole que quizá tenía la llave equivocada. Diego probando cada llave de su llavero. Luego escuché sus voces alterándose. Valentina preguntaba qué pasaba, por qué no podían entrar. Diego decía que las llaves no funcionaban, que algo estaba mal con la cerradura. Los oí caminar alrededor de la casa, buscando una ventana abierta, tocando puertas. Finalmente, Diego empezó a golpear la puerta principal, gritando mi nombre. «¡Mamá! ¡Abre la puerta! ¡Mamá! ¿Qué pasa?» Valentina también gritaba, preguntando por qué había cambiado las cerraduras, diciéndome que era un acto infantil de venganza. Yo me quedé en mi cama en silencio, escuchando cómo se desesperaban afuera. Por primera vez en meses sentí que tenía el control de la situación. Por primera vez ellos eran los que estaban afuera pidiendo, y yo era la que tenía el poder de decidir. Diego siguió tocando por media hora. Su voz se volvió más desesperada. «Mamá, por favor, tenemos frío. Mamá, solo queremos entrar y dormir. Mamá, mañana hablamos, pero déjanos entrar ahora». Valentina había dejado de gritar y ahora le hablaba a Diego en voz baja. Seguramente le decía que me llamara por teléfono, que buscara un hotel, que hiciera algo para resolver la situación. Pero ya había desconectado el teléfono de la casa. Después de un rato los oí irse. Seguramente fueron a buscar un motel para pasar la noche. Me quedé despierta hasta el amanecer, con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por haber tenido que llegar tan lejos con mi propio hijo. Alivio por haber recuperado la paz de mi hogar. El sábado por la mañana me levanté temprano, como siempre. Preparé café, regué mis plantas, limpié la casa, todo en silencio, sin prisas, sin tener que escuchar quejas sobre mi forma de hacer las cosas. Fue la primera mañana en meses que desayuné tranquila en mi propia cocina. Alrededor de las 10 sonó mi celular. Era Diego. Su voz sonaba cansada, vencida. «Mamá, tenemos que hablar. Estamos en casa de una amiga de Valentina, pero al menos necesitamos recoger nuestra ropa y nuestras cosas». Le dije que podíamos hablar, pero que primero tenía que disculparse por gritarme y faltarme al respeto en mi casa. Hubo un largo silencio. Luego dijo que sí, que había estado mal, que podríamos arreglar las cosas si les abría la puerta. Pero ya había aprendido que las promesas de Diego ya no valían. Mientras Valentina lo manipulara, siempre la pondría por encima de mí. Le dije que, si quería hablar, podía venir solo, que Valentina no era bienvenida en mi casa hasta que me pidiera perdón por todo el desprecio. Diego me dijo que eso era imposible, que ella era su esposa y que iban juntos a todos lados, que si no recibía a los dos, entonces ninguno vendría. Le contesté que estaba bien, que era su decisión y colgué. Durante el sábado, Diego me llamó 5 veces más. Cada llamada era más desesperada que la anterior. En la tercera ya no sonaba enojado, sonaba preocupado. Me dijo que necesitaban su ropa de trabajo para el lunes, que tenían documentos importantes en su cuarto, que no era justo que los castigara así. Le respondí que no los estaba castigando, que simplemente había decidido que solo vivirían conmigo quienes me respetaran, que si quería seguir en mi casa, tenía que elegir entre su esposa y su madre, que ya no podía tener ambas cosas. En la cuarta llamada, Diego empezó a rogar. «Mamá, por favor, no hagas esto. Somos familia. Valentina está llorando. No, entiende por qué estás tan molesta. Podemos hablar y arreglar todo, pero necesitamos entrar a la casa». Era mentira que Valentina llorara. Esa mujer no había derramado una lágrima sincera en su vida, pero podía notar que Diego estaba desesperado, que entendía que esta vez yo hablaba en serio. En la quinta llamada, ya por la noche, cambió de tono. Me dijo que si no abría la puerta, tendría que llamar a la policía, que era ilegal no dejarlos entrar por sus pertenencias, que también tenían derechos, porque habían estado viviendo ahí.
Le respondí que llamara a quien quisiera, que la casa estaba a mi nombre, que yo pagaba todos los recibos, que tenía la escritura en regla y que la policía se pondría de mi lado porque era la única dueña legal. Diego se quedó en silencio. Sabía que tenía razón. El domingo por la mañana no recibí llamadas. Pensé que tal vez había entendido el mensaje y estaba buscando un departamento para él y su princesa, pero alrededor de las 11 escuché voces afuera de mi casa. Me asomé por la ventana y vi a Diego en la banqueta, hablando por teléfono. Parecía no haber dormido. Su ropa estaba arrugada. Se veía cansado y desesperado. Valentina no estaba con él. Seguramente se había quedado en casa de su amiga, esperando que Diego resolviera el problema. Colgó el teléfono y se acercó a la puerta. Tocó despacio, no como el viernes cuando golpeaba con desesperación. Su voz sonaba distinta, más humilde, casi como cuando era niño y hacía una travesura. «Mamá, soy yo. ¿Podemos hablar? Vine solo, como dijiste. Por favor, abre la puerta». Dudé un momento. Parte de mí quería abrirla, abrazarlo, perdonarlo y que todo volviera a ser como antes. Pero sabía que si cedía, Valentina volvería triunfante y todo sería peor. Fui a la puerta, pero no la abrí. «¿Dónde está tu esposa?», pregunté a través de la madera. «Se quedó en casa de su amiga Carla. Vine solo porque quiero hablar contigo». «Mamá, tenemos que arreglar esto». «¿Viniste a disculparte por gritarme en mi propia casa?», pregunté. Diego tardó en responder. «Sí, mamá, perdóname. Estuve mal al gritarte, pero también tienes que entender que Valentina es mi esposa ahora y necesito que se lleven bien». Abrí la puerta y lo vi. Se veía terrible. Ojeras, barba de 2 días, la misma ropa del viernes. Me dio pena verlo así, pero no podía dejar que esa lástima me hiciera olvidar todo lo ocurrido. «Pasa», le dije. «Hablemos en la sala». Diego entró y se sentó en el sillón donde su padre solía sentarse antes de morir. Se pasó las manos por la cara y suspiró profundo. Me senté frente a él, esperando a que hablara. «Mamá, sé que las cosas no han estado bien últimamente. Valentina me dijo que la tratas mal, que no la aceptas como parte de la familia, y quizá yo me he puesto demasiado a la defensiva con ella». Diego empezó mal. Aún creía la versión de su esposa. Aún pensaba que yo era la villana de la historia, pero decidí escucharlo completo antes de responder. «Pero mamá», continuó, «cambiar las cerraduras fue demasiado. No puedes dejarnos en la calle así. Somos tus hijos, tu familia. Esta también es nuestra casa». Lo detuve ahí mismo. «No, Diego, esta es mi casa. Yo la compré, yo la pagué, yo la construí. Eres mi hijo y siempre serás bienvenido aquí, pero con condiciones. Y una de esas condiciones es que me respetes». «Pero sí te respeto, mamá». «¿De verdad? ¿Gritarme delante de tu esposa es respetarme? ¿Decirme que no tengo derecho a opinar sobre mis propias plantas es respetarme? ¿Permitir que esa mujer me hable como si fuera una carga es respetarme?» Diego bajó la cabeza. Sabía que en el fondo él sabía que yo tenía razón, pero su orgullo y su dependencia emocional de Valentina no lo dejaban admitirlo. «Valentina también te respeta, mamá. Es solo que son muy diferentes. Viene de otra familia, tiene otras costumbres. Necesitas darle tiempo para adaptarse». «Tiempo, Diego. Han pasado 8 meses desde que te casaste. ¿Cuánto tiempo necesita para aprender a decir por favor y gracias? ¿Cuánto para aprender a no mover las cosas sin pedir permiso? Mira, mamá, así es esto. Valentina es mi esposa ahora. La amo y siempre la voy a defender. Si no puedes aceptar eso, entonces tenemos un problema muy grande». Ahí estaba la verdad. Diego había venido a hablar, pero no a disculparse de verdad. Había venido a darme un ultimátum disfrazado de conversación. O aceptaba a Valentina con todas sus faltas y humillaciones, o perdía a mi hijo para siempre. Me quedé callada un momento, pensando en todo lo que había sacrificado por este hijo. Los años de dobles turnos para pagarle los estudios, las noches en vela cuando estaba enfermo, los miles de dólares en su educación, su ropa, sus caprichos. «Diego», dije con voz muy tranquila, «yo también te amo, pero el amor no puede ser de un solo lado. Si de verdad me amas, también tienes que defenderme cuando tu esposa me falta al respeto». «Valentina no te falta al respeto, mamá. Eres muy sensible». Diego se levantó y empezó a caminar por la sala. Se le veía nervioso, desesperado. Sabía que la conversación no iba como él quería. «Mira, necesito que me des las nuevas llaves.
Valentina y yo vamos a seguir viviendo aquí mientras ahorramos para nuestro departamento, pero prometo que hablaremos con ella para que sea más considerada contigo. ¿Más considerada? Diego, tu esposa me sugirió que yo me fuera de mi propia casa. ¿Eso te parece considerado? Estaba enojada. No lo dijo en serio. Por supuesto que lo dijo en serio. Y tú te... Quedaste callado cuando lo dijo. Eso fue la gota que derramó el vaso, Diego. Mi propio hijo dejándome sola mientras su esposa me humillaba. Diego se volvió a sentar. Se tomó la cabeza con las manos. Yo podía ver que estaba luchando por dentro. Parte de él sabía que yo tenía razón, pero la otra parte no podía aceptarlo porque significaba admitir que había fallado como hijo. Está bien, mamá. Hablaré con Valentina. Le diré que te pida perdón, pero dame las llaves, por favor. No podemos seguir durmiendo en casas ajenas. No, Diego. Los perdones obligados no valen. Tu esposa tiene que darse cuenta sola de que me ha tratado mal, y tú tienes que decidir si vas a seguir permitiendo que me falte al respeto. ¿Y mientras tanto, nos quedamos en la calle? No van a estar en la calle. Tienes un buen trabajo, ganas buen dinero, puedes rentar un departamento, puedes quedarte en un hotel. Pero mamá, no tenemos ahorros para el depósito de un departamento. Todo lo que ganamos se va en gastos. Ese no es mi problema, Diego. Ustedes son adultos casados. Tienen que resolver sus problemas de adultos. Diego me miró con un rostro que nunca le había visto. Mezcla de sorpresa, dolor y algo como miedo. Creo que estaba entendiendo por primera vez que su madre había cambiado, que ya no era la mujer que cedía en todo para mantener la paz. Se quedó callado varios minutos. Yo también, dejándolo absorber la nueva realidad. Finalmente habló, pero su voz sonaba distinta, más pequeña. ¿De verdad no me vas a dar las llaves? De verdad no te voy a dar las llaves, pero la puerta de esta casa siempre estará abierta para ti, Diego, solo para ti. Cuando decidas que tu madre merece respeto y consideración. Diego se levantó de nuevo, se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se giró hacia mí. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión, la respeto, pero quiero que sepas que estás destruyendo nuestra familia por tu orgullo. No, Diego. Nuestra familia empezó a destruirse el día que permitiste que tu esposa me faltara al respeto. Yo solo intento salvar lo que queda de mi dignidad. Diego salió de mi casa sin despedirse. Lo vi desde la ventana caminar hacia su coche con los hombros caídos, derrotado. Sabía que volvería con Valentina y ella le preguntaría qué pasó. Sabía que le contaría nuestra conversación y que ella se pondría furiosa porque no había cedido. Me quedé en la ventana hasta que el coche desapareció. Sentía mi corazón roto, pero también un extraño alivio. Por primera vez en meses había podido hablar sin interrupciones, sin que nadie me dijera que exageraba o que era demasiado sensible. El lunes por la mañana me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café, leí el periódico, regué mis plantas. Se sentía extraño tener la casa tan silenciosa, sin los gritos de Valentina pidiendo que los vecinos bajaran su música, sin sus quejas de que el agua no salía lo bastante caliente. Cerca de las 10 recibí una llamada de Nicolás. Me dijo que Diego lo había contactado, que le contó que yo los había echado de la casa. Preguntó si era verdad y si estaba bien. Le expliqué toda la situación. Le conté sobre los meses de faltas de respeto, sobre cómo Diego me había gritado, sobre la conversación del domingo. Nicolás guardó silencio un momento y luego me dijo que había hecho lo correcto, que ya era hora de que Diego entendiera que los actos tienen consecuencias. También me dijo que Diego le pidió que hablara conmigo para convencerme de devolverles las llaves, pero que él le respondió que no se metería, que era un asunto entre su hermano y yo, que no iba a tomar partido. En ese momento sentí orgullo por Nicolás. Aunque Diego era su hermano mayor, él entendía que yo tenía razón. Me dijo que si necesitaba algo, lo que fuera, contara con él. No supe nada de Diego el resto de esa semana. No llamó, no vino, no mandó mensajes. Era como si hubiera desaparecido de mi vida. Parte de mí se preocupaba, pero otra parte sabía que estaba bien, solo enojado, porque no había conseguido lo que quería. El miércoles por la tarde estaba regando las plantas cuando mi vecina, la señora Ramírez, se acercó. Llevaba 15 años viviendo al lado y siempre habíamos tenido buena relación. Preguntó por Diego y Valentina, que hacía días no los veía llegar. Le conté lo que había pasado, sin entrar en muchos detalles. La señora Ramírez me escuchó con atención y luego dijo algo que no esperaba,
Qué bueno que por fin pusiste límites, Mariana. Esa muchacha siempre me pareció muy altanera. Me sorprendió que hubiera notado el comportamiento de Valentina. Le pregunté qué había visto y me contó que varias veces oyó a Valentina gritarle a la chica que me ayudaba con la limpieza, tratándola como si fuera su sirvienta. También me dijo que un día Valentina estacionó su coche bloqueando su entrada, y cuando ella le pidió amablemente que lo moviera, Valentina le respondió de mala manera que esperara 5 minutos, que tenía cosas más importantes que hacer. Esas historias confirmaron que no exageraba. Valentina realmente era una persona irrespetuosa, no solo conmigo, sino con todos. El problema era que Diego estaba tan cegado por ella que no podía ver su verdadera personalidad. El viernes por la noche estaba viendo televisión cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero al contestar escuché la voz de Diego. Sonaba distinta, más cansada, más derrotada que el domingo anterior. «Mamá, soy yo. ¿Por qué no llamas desde tu celular? Me lo cortaron y no tengo dinero para reactivarlo». Me dolió escucharlo así. Diego siempre fue cuidadoso con el dinero. Siempre llevaba sus cuentas al día. Si no tenía para su teléfono, era porque realmente estaban pasando por apuros. «¿Cómo has estado?», le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Mal, mamá. Muy mal. Llevamos una semana en un hotel barato y ya se nos acabó el dinero. Valentina tuvo que pedirle prestado a su hermana para poder comer estos días. ¿Y por qué no buscan un departamento? Fuimos a ver varios, pero todos piden 3 meses de depósito más la renta del primer mes. Son como $2,500 que no tenemos». Diego se quedó callado largo rato. Lo escuché respirar hondo, como cuando era niño y estaba a punto de llorar. «Mamá, necesito pedirte un favor. ¿Podrías prestarnos el dinero para el departamento? Te prometo que en 6 meses te lo devolvemos». «Diego, sabes que no tengo ese dinero guardado. Los $3,000 que tenía te los di para tu boda, ¿recuerdas? Pero podrías sacar un préstamo del banco. Tienes la casa como aval. Por favor, mamá, estamos desesperados». «No, Diego. No voy a endeudarme para resolver un problema que ustedes mismos provocaron. Si me hubieran respetado, seguirían viviendo aquí sin pagar renta. Tú elegiste otro camino». Se quedó en silencio unos segundos y su voz cambió, más dura, más resentida. «¿De verdad, mamá? ¿De verdad vas a dejar que tu hijo termine en la calle por tu orgullo? No vas a terminar en la calle, Diego. Tienes trabajo, tienes manos, eres capaz. Busca un cuarto más barato, un lugar con menos depósito. Habla con tu jefe para pedir un adelanto. Hay muchas opciones, pero ninguna es tan fácil como que me perdones y me devuelvas las llaves». «Exacto. Ninguna es tan fácil. Pero la vida no siempre es fácil, Diego. Yo trabajé 30 años para construir esta casa. Tu padre murió cuando eran adolescentes, y aún así seguí adelante. Nadie vino a resolver mis problemas por mí». Diego suspiró profundamente otra vez. Podía sentir su frustración a través del teléfono. «Está bien, mamá. Entiendo tu mensaje, pero quiero que sepas que Valentina está muy dolida. Dice que nunca la aceptaste, que la trataste mal desde el primer día. Diego, yo recibí a esa mujer con los brazos abiertos. Hice todo para que se sintiera bienvenida. Si se siente rechazada, es porque su propia conciencia le recuerda cómo me ha tratado. Eso no es cierto. Valentina siempre ha sido respetuosa. Contigo». «¿Respetuosa, Diego? ¿En serio te escuchas? ¿Decirme que me fuera de mi propia casa es ser respetuosa?». Estaba enojada cuando lo dijo. La gente dice cosas sin pensarlas cuando se enoja. Yo también me enojo a veces, Diego, pero jamás soñaría con faltarle el respeto a alguien en su casa. La educación y el respeto no se pierden solo por estar enojado. Diego no respondió. Sabía que tenía razón, pero no lo admitiría. Su lealtad hacia Valentina no le dejaba ver la realidad con claridad. «Bueno, mamá, tengo que colgar. Solo quería que supieras cómo estamos. Diego, antes de que cuelgues quiero decirte algo. La puerta de esta casa siempre estará abierta para ti. Eres mi hijo, y te amo, pero no permitiré que nadie me falte al respeto en mi propio hogar, ni siquiera tu esposa. Y si Valentina se disculpa, si reconoce su error y lo hace con sinceridad, entendiendo lo que hizo mal, entonces podremos hablar. Pero tiene que ser una disculpa real, no solo palabras vacías para que les abra la puerta». Diego guardó silencio un momento. Luego dijo que hablaría con Valentina, que intentaría convencerla de pedirme perdón. Colgamos sin despedirnos, igual que el domingo. Esa noche dormí mal. Por un lado,
Me dolía saber que Diego estaba pasando dificultades económicas. Por otro, sabía que era necesario que aprendiera que las decisiones tienen consecuencias, que no podía esperar que yo resolviera sus problemas mientras él permitía que me humillaran. El sábado por la mañana decidí llamar a Nicolás para contarle sobre la llamada de su hermano. Nicolás me dijo que también había hablado con Diego, que le había pedido dinero prestado, pero que se negó. Me explicó que no lo hizo por tacañería, sino porque sabía que si les resolvía el problema, Diego nunca aprendería la lección. Me dijo que a veces hay que dejar que la gente toque fondo para que reflexione sobre sus errores. También me contó que había averiguado un poco sobre Valentina. Por curiosidad, habló con algunos conocidos que trabajaban en la misma empresa que ella. Le dijeron que Valentina tenía fama de ser difícil, que había tenido problemas con varios compañeros por su actitud arrogante. Incluso uno le contó que Valentina ya había estado casada antes, pero su primer matrimonio duró menos de 2 años. Al parecer, hubo conflictos graves con la familia del primer esposo, quienes la acusaban de ser materialista y manipuladora. Esa información me preocupó mucho. Si Valentina había tenido problemas similares antes, significaba que su comportamiento conmigo no era una coincidencia, era un patrón que se repetía en sus relaciones familiares. El domingo por la tarde estaba leyendo en mi jardín cuando escuché que tocaban la puerta. Me asomé por la ventana y vi a una mujer que no conocía. Era joven, de unos 30 años, vestida con un elegante vestido verde. Tenía el cabello rubio y usaba lentes de sol caros. Al abrir la puerta, se los quitó y me sonrió con una expresión falsa desde el primer momento. ¿Usted es la señora Mariana, la mamá de Diego? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Mucho gusto, señora. Soy Susana, la hermana de Valentina. ¿Podemos hablar un momento? La invité a pasar, aunque algo me decía que esa visita no sería agradable. Susana se sentó en la sala y observó mi casa con la misma mirada de superioridad que había visto tantas veces en los ojos de Valentina. Señora López, vine a hablar con usted sobre el problema que tiene con mi hermana y su esposo. No, tengo ningún problema, señorita. Ellos son los que tienen el problema. No saben respetar a sus mayores. Susana sonrió con condescendencia, como si hablara con una niña caprichosa. Mire, señora, entiendo que a veces cuesta adaptarse cuando llega alguien nuevo a la familia, pero Valentina es una buena mujer, trabajadora, que ama mucho a Diego. No es justo que los castigue así. ¿Castigar? No estoy castigando a nadie. Solo decidí que en mi casa vivirán quienes me respeten. Pero señora, ellos no tienen dinero para rentar. Están durmiendo en hoteles baratos, gastando lo poco que tienen. Diego está muy deprimido. Ha bajado de peso. Me dolió escuchar eso de mi hijo, pero no iba a dejar que esta mujer me manipulara con chantajes emocionales. Su hermana y mi hijo son adultos casados, señorita. Si no tienen dinero, es porque no supieron administrarse. Eso no es mi responsabilidad. La expresión de Susana cambió. La sonrisa falsa desapareció, y en sus ojos vi el mismo desprecio que tantas veces vi en los de Valentina. Mire, señora, seré directa. Mi hermana me dijo que usted es una suegra controladora, que no los deja vivir en paz, que siempre se mete en su matrimonio. ¿Ah, sí? ¿Y qué más le dijo su hermana? Que es muy posesiva con Diego, que no acepta que ahora es un hombre casado, que necesita cortar el cordón umbilical. Escuché todo lo que decía Susana y me di cuenta de que Valentina había inventado una versión completamente distinta de los hechos. En su historia, yo era la suegra controladora y ella la víctima inocente. Señorita, voy a decirle la verdad de lo que pasó y usted creerá lo que quiera. Durante 8 meses recibí a su hermana en mi casa. La traté con respeto, con cariño, como si fuera mi propia hija. Susana me interrumpió con un gesto de la mano, como diciendo que no le interesaba mi versión. Señora, no vine aquí a discutir quién tiene la razón. Vine a pedirle que sea razonable. Diego es su hijo, su sangre. ¿De verdad va a destruir esa relación por un malentendido? No es un malentendido. Su hermana me faltó al respeto en mi propia casa, y mi hijo la defendió gritándome como si yo fuera su enemiga. Susana se levantó y empezó a caminar por mi sala. Se notaba que estaba perdiendo la paciencia, que había venido esperando encontrar a una anciana fácil de convencer. «Está bien, señora. ¿Qué quiere? ¿Que Valentina venga a rogarle de rodillas? ¿Que le bese los pies? ¿Qué necesita para devolverles las llaves de la casa? Quiero
que su hermana reconozca que me trató mal, que se disculpe de verdad. Y quiero que mi hijo entienda que yo merezco respeto en mi propia casa. Susana se rió de una manera muy desagradable. Señora, usted vive en el pasado. Las familias son distintas hoy en día. Las nueras no tienen que obedecer a las suegras como sirvientas. Yo nunca pedí que su hermana me obedeciera como sirvienta. Solo pedí que me respetara como dueña de la casa. ¿Sabe qué, señora? Creo que usted está celosa de mi hermana. Celosa porque Diego ya no la necesita tanto, porque ahora tiene una esposa joven y bonita que lo ama. Esas palabras dolieron porque sabía que tenían algo de verdad. Sí había sentido celos cuando Diego se casó, no porque no quisiera verlo feliz, sino porque temía perderlo. Pero eso no justificaba el maltrato. Puede que tenga razón, señorita. Quizá al principio sentí celos, pero eso no justifica que su hermana me trate mal en mi propia casa. Susana volvió a sentarse y cambió de estrategia. Ahora hablaba con una voz suave, más manipuladora. Mire, señora López, mi hermana me pidió que le dijera que está dispuesta a disculparse con usted. Reconoce que quizá hubo malentendidos, que algunas cosas se dijeron de mala manera. ¿Malentendidos? Su hermana me sugirió que me fuera de mi propia casa. Eso no es un malentendido, es una falta de respeto grave. De acuerdo, tiene razón. Valentina se equivocó al decir eso. Está dispuesta a disculparse específicamente por esa frase. No solo por esa frase. Por toda su actitud de 8 meses. Por mover mis cosas sin permiso. Por cambiar mi casa sin preguntarme. Por tratarme como si yo fuera un estorbo. Susana suspiró profundamente. Se le veía frustrada porque no conseguía lo que había venido a buscar. Señora, seamos prácticas. Diego gana 1.800 al mes. Con eso tienen que pagar renta, comida, gasolina, servicios. Si los ayuda dejándolos vivir en su casa, podrían ahorrar más rápido para comprar la suya. Eso suena muy lógico, señorita. Pero hay algo que usted no entiende. El dinero no es lo más importante en la vida. La dignidad y el respeto valen más que cualquier ahorro. Susana me miró como si yo fuera una anciana ingenua que no entendía la realidad de la vida moderna. Señora, con todo respeto, usted ya está mayor. ¿No preferiría tener a su hijo cerca, aunque haya pequeños conflictos, en vez de estar sola en esta casa? Prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada en mi propio hogar. Esa respuesta pareció sorprenderla. Creo que esperaba que yo tuviera miedo a la soledad, que estuviera desesperada por compañía a cualquier precio. Además, señorita, no estoy sola. Tengo a Nicolás, tengo a mis vecinos, tengo a mis amigas de toda la vida. No necesito aguantar faltas de respeto para sentirme acompañada. Susana se levantó de nuevo. Ya se le notaba molesta. Había perdido por completo la paciencia. Está bien, señora. Veo que es muy terca, pero quiero que sepa que mi hermana está sufriendo mucho. Llora todos los días porque no entiende por qué la odia tanto. No odio a su hermana, señorita. Solo no permitiré que me falte al respeto. Diego también sufre. Está muy delgado, muy deprimido. Dice que siente que perdió a su mamá. No me ha perdido. Sigo siendo su madre y siempre lo amaré. Pero el amor no significa dejar que me pisoteen. Susana caminó hacia la puerta. Antes de irse, se giró hacia mí una última vez. Señora, espero que cuando vea a su hijo en la calle pidiendo limosna, pueda dormir. Tranquila, sabiendo que fue su orgullo lo que lo puso ahí. Esas palabras me golpearon fuerte, pero no iba a dejar que me manipulara con amenazas dramáticas. Mi hijo no va a terminar en la calle, señorita. Es inteligente, trabajador, capaz. Si está en dificultades, es porque eligió defender a una mujer irrespetuosa en lugar de respetar a su madre. Susana salió de mi casa dando un portazo. La miré por la ventana mientras caminaba hacia su coche hablando por teléfono. Seguramente le estaba contando a Valentina que su misión había fracasado, que la suegra terca no había cedido ante sus manipulaciones. Me sentí muy triste esa tarde. La visita de Susana había removido muchas emociones. Por un lado, confirmaba que Valentina era realmente una persona manipuladora, que había distorsionado toda la historia para hacerse pasar por víctima. Por otro, me dolía saber que Diego realmente estaba sufriendo, pero sabía que si cedía ahora, si les devolvía las llaves sin un cambio verdadero, todo sería peor que antes. Valentina se sentiría triunfante. Diego aprendería que podía faltarme al respeto sin consecuencias, y yo perdería mi dignidad en mi propia casa para siempre.
Esa noche llamé a Nicolás y le conté sobre la visita de Susana. Se enojó mucho al oír las cosas que me había dicho, sobre todo la amenaza de que Diego podía terminar en la calle. Mamá, esa mujer trató de manipularte con chantaje emocional. Diego no se va a morir por rentar un cuarto mientras ahorra. Miles de personas viven así. Nicolás tenía razón, pero aún así me costaba no sentirme culpable por la situación de Diego. El lunes por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Era del trabajo de Diego. Una joven muy amable me preguntó si sabía dónde estaba mi hijo, porque no se había presentado ni había llamado. Me preocupé muchísimo, porque Diego nunca había sido irresponsable con su empleo. Le dije que no sabía nada, pero que me avisara si sabían algo. Al colgar, me quedé intranquila. Diego llevaba 5 años en esa empresa. Tenía un buen puesto. Ganaba bien. Si empezaba a faltar sin avisar, podía perderlo todo. Intenté llamarlo a su celular, pero seguía sin responder. Llamé a Nicolás para preguntarle si sabía algo, pero tampoco había tenido noticias desde la semana anterior. Cerca de las 2 de la tarde, el teléfono sonó otra vez. Esta vez era Diego, pero su voz sonaba extraña, como si hubiera estado bebiendo. «Mamá, soy yo. ¿Dónde estás, Diego? Me llamaron del trabajo buscándote. Estoy en 1900 en un bar, cerca del hotel. No fui a trabajar porque no dormí nada anoche. Valentina y yo tuvimos una pelea horrible». «¿Qué pasó?» Susana le contó a Valentina sobre su conversación contigo. Valentina se puso furiosa. Dice que la humillaste frente a su hermana. Dice que ya no quiere disculparse, que prefiere que busquemos otra solución. ¿Y qué solución van a buscar? No lo sé, mamá. No sé qué hacer. Valentina dice que si de verdad la amo, tengo que alejarme de ti por completo, que mientras tú sigas en mi vida, ella nunca será feliz. Diego guardó silencio un largo rato. Podía escuchar la música de fondo del bar. «Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿De verdad nunca vas a perdonar a Valentina? ¿De verdad prefieres perderme para siempre? Diego, yo no quiero perderte. Eres mi hijo, y te amo más que a mi propia vida, pero no puedo fingir que no pasó nada. Tu esposa me faltó al respeto gravemente, y tú la defendiste en lugar de defenderme a mí. Pero mamá, es mi esposa. Es normal que la defienda. También es normal defender a tu madre cuando alguien la ofende en su casa». Diego empezó a llorar. Lo oía claramente a través del teléfono. Se me partía el corazón escucharlo así, pero sabía que debía mantenerme firme. «Mamá, estoy perdido. No sé qué hacer. Si elijo a Valentina, te pierdo a ti. Si te elijo a ti, ella me deja. No puedo ganar en esta situación. Hijo, nadie te está pidiendo que elijas. Lo único que te pido es respeto. Si Valentina me respeta, si reconoce que se equivocó, todo puede volver a la normalidad. Pero ella dice que tú nunca la aceptaste, que la trataste mal desde el principio, que no tiene por qué disculparse porque tú empezaste el problema. ¿De verdad crees eso, Diego? ¿Crees que traté mal a tu esposa?» Hubo un silencio largo. Sabía que estaba luchando entre lo que había vivido y lo que Valentina le hacía creer. «No sé qué creer, mamá. Ella me dice una cosa y tú otra. Ven la misma situación de formas completamente distintas. Diego, te conozco desde que naciste. ¿Alguna vez en tu vida me has visto tratar mal a un invitado en mi casa? ¿Alguna vez me has visto ser grosera o irrespetuosa con alguien? No, mamá. Siempre has sido muy amable con todos. Entonces, ¿por qué crees que cambiaría justo con tu esposa? ¿Qué motivo tendría para tratarla mal si todo lo que quería era verte feliz?» Diego guardó silencio otra vez. Lo oía llorar con más fuerza. «Mamá, tengo miedo. Miedo de perder a Valentina, pero también miedo de perderte. A ti. No sé cómo arreglar esto. Hijo, la solución es muy simple. Valentina solo tiene que reconocer que me trató mal. No tiene que humillarse ni rogar. Solo tiene que disculparse sinceramente y prometer que me va a respetar. Pero ella dice que no hizo nada malo, que solo se estaba defendiendo de tus ataques». «¿Mis ataques? Diego, dime cuándo la ataqué, cuándo le grité, cuándo la ofendí». Diego no respondió, porque sabía que tenía razón. En todos los meses que Valentina vivió en mi casa, nunca le grité, nunca la insulté, nunca la humillé. «Mamá, voy a hablar con Valentina otra vez. Voy a intentar que entienda que debe disculparse contigo». «Hazlo, hijo. Pero antes de eso, ve a trabajar. No puedes perder tu empleo por estos problemas. Sin trabajo, estarán peor de lo que ya están». «Tienes razón, mamá. Voy a la oficina ahora mismo para disculparme con mi jefe».
Diego, una cosa más. Deja de beber. El alcohol no va a resolver tus problemas, solo te traerá otros nuevos. Sí, mamá, tienes razón. Te quiero. Yo también te quiero, hijo. Cuídate. Después de colgar, me quedé pensando en la conversación. Era la primera vez en semanas que Diego admitía, aunque fuera indirectamente, que yo tenía razón. También era la primera vez que mostraba dudas sobre la versión que Valentina le había contado. El martes por la tarde recibí otra llamada inesperada. Esta vez era Valentina. Su voz sonaba distinta, menos arrogante, más nerviosa. Señora López, soy Valentina. ¿Podemos hablar? Claro. ¿Qué necesitas? Diego me dijo que usted está dispuesta a perdonarme si le pido disculpas. Quiero saber exactamente qué necesita escuchar de mí. Me sorprendió que fuera tan directa. Esperaba más manipulación, más dramatismo. Valentina, necesito que reconozcas específicamente en qué me faltaste al respeto. No puedo aceptar una disculpa genérica por malentendidos. Hubo una larga pausa. Podía oírla respirar hondo, como si se preparara para algo difícil. Está bien. Reconozco que estuvo mal decirle que se fuera de su propia casa. Fue muy grosero de mi parte. ¿Qué más? También estuvo mal mover las cosas sin preguntarle. Es su casa, y debí respetar su manera de tenerla organizada. Me sorprendía que lo admitiera con tanta facilidad, pero algo en su tono me decía que no era completamente sincera. Valentina, ¿por qué ahora estás dispuesta a reconocer todo esto? La semana pasada, tu hermana me aseguró que no habías hecho nada mal. Porque Diego está muy mal, señora. No, ha dormido bien en días. Casi no come. Ha estado tomando mucho. Tengo miedo de que pierda su trabajo o se enferme. Ahí estaba la verdad. No se disculpaba por arrepentimiento, sino porque la situación se había vuelto insoportable y necesitaba que todo volviera a la normalidad. Valentina, una disculpa verdadera sale del corazón, no de la desesperación. Si lo haces solo para resolver tus problemas económicos, no vale nada. No, señora, no es solo por eso, también porque me he dado cuenta de que quizá no manejé bien las cosas cuando me mudé a su casa. Quizá, está bien, no las manejé bien, me equivoqué. Reconozco que la traté con poco respeto, y eso causó problemas entre usted y Diego. Valentina, necesito saber algo más. ¿De verdad amas a mi hijo? Por supuesto que lo amo. Diego es un hombre maravilloso, trabajador, honesto. Lo amo mucho. Si lo amas tanto, ¿por qué le pediste que se alejara de mí? ¿Por qué lo pusiste en la posición de tener que elegir entre su esposa y su madre? Valentina tardó en responder. Cuando al fin habló, su voz sonaba más pequeña, más frágil. Porque tenía celos, señora, celos de la relación que tiene con usted. Habla de usted con tanto amor, con tanto respeto. A veces sentía que nunca sería tan importante para él como usted lo es. Esa confesión me sorprendió. Era la primera vez que Valentina mostraba algo de honestidad emocional. Valentina, el amor de una madre y el de una esposa son diferentes. No tienen que competir. Yo nunca quise apartarte de él. Solo pedía que me respetaras. Lo sé, señora. Ahora entiendo que reaccioné mal por mis propios miedos, pero quiero arreglar las cosas. ¿Qué tengo que hacer para que nos perdone? Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que una llamada no era suficiente para resolver meses de conflicto, que si realmente quería enmendar las cosas, tendría que venir a mi casa y hablar conmigo cara a cara, sin Diego presente. Valentina aceptó venir esa misma tarde. Después de colgar, me puse muy nerviosa. Parte de mí quería creer que había un cambio real en ella, pero otra parte desconfiaba de sus motivos. Alrededor de las 5 de la tarde, tocaron la puerta. Al abrir, vi a Valentina con un ramo de flores rojas y una expresión que nunca le había visto. Se veía cansada, sin maquillaje, con ojeras, muy distinta a la mujer arrogante que había vivido en mi casa 8 meses. Señora López, le traje estas flores como disculpa. Gracias, Valentina. Pasa, por favor. Se sentó en la sala, en el mismo lugar donde solía hacerlo antes, pero ahora se veía pequeña, vulnerable. Mantenía las manos sobre las rodillas y evitaba mirarme directamente. Valentina, necesito que me digas la verdad sobre algo. ¿Diego sabe que viniste? No, señora. Él está en el trabajo. Decidí venir sola porque pensé que podríamos hablar con más sinceridad así. Me pareció bien que hubiera venido sin Diego. Al menos mostraba disposición de enfrentar la situación cara a cara. Valentina, por teléfono dijiste que reconocías haber actuado mal,
pero necesito entender por qué lo hiciste. ¿De verdad creías que yo te trataba mal? Valentina suspiró profundamente, y por primera vez me miró a los ojos. Señora, la verdad es que vengo de una familia muy distinta a la suya. Mis padres se divorciaron cuando yo era niña. Mi mamá siempre nos decía a mi hermana y a mí que no confiáramos en nadie, que todos buscan aprovecharse de ti. Hablaba cada vez más bajo. Cuando conocí a Diego y lo escuchaba hablar tanto de usted con tanto cariño, pensé que intentaría controlarlo, alejarlo de mí. Llegué a su casa a la defensiva, esperando problemas. ¿Y qué encontraste al llegar? Encontré a una mujer amable, que me recibió con los brazos abiertos, que cocinaba para mí, que intentaba hacerme sentir bienvenida. Pero no lo creí. Pensé que era una actuación, que en el fondo me odiaba. Valentina, ¿por qué no me dijiste lo que sentías? ¿Por qué no hablamos de tus temores? Porque tenía miedo de que si mostraba mis inseguridades, usted las usara en mi contra. Preferí atacar primero antes de que usted me atacara. Me dolió oír eso, porque entendí que Valentina había pasado meses torturándose con miedos que solo existían en su cabeza. Valentina, nunca tuve intención de lastimarte. Lo único que quería era que fuéramos una familia feliz. Lo sé, señora. Ahora me doy cuenta de que todos mis temores eran infundados, pero ya había causado tanto daño que no sabía cómo repararlo. ¿Y por qué quieres hacerlo? ¿Ahora? Porque veo a Diego destruyéndose por esta situación. No me lo dice, pero sé que extraña mucho esta casa. Extraña ver la tele con usted por las tardes, contarle de su trabajo. También sé que, si Diego pierde su relación con usted por mi culpa, algún día me lo reprochará. Y no quiero que nuestro matrimonio se construya sobre la destrucción de su familia. Esas palabras me sorprendieron. Era la primera vez que Valentina mostraba verdadera madurez emocional. Valentina, ¿de verdad estás arrepentida de cómo me trataste? Sí, señora. Lo siento de corazón. Fui grosera, irrespetuosa, egoísta. No tenía derecho a tratarla mal en su propia casa, ni a pedirle que se fuera de aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y parecían genuinas, no fingidas. Señora, sé que mis disculpas pueden sonar vacías después de todo lo que pasó, pero quiero que sepa que lo lamento sinceramente. Si me da otra oportunidad, le juro que seré la nuera que usted merece. Valentina, una segunda oportunidad se gana con hechos, no con palabras. Si vuelves a esta casa, ¿cómo me demostrarás que realmente cambiaste? Respetaré sus reglas, sus horarios, su forma de tener la casa. Pediré permiso antes de mover algo. La ayudaré con las tareas sin que tenga que pedírmelo. Y si tenemos un desacuerdo, si hay un problema, hablaremos como adultas. Con respeto, no involucraré a Diego. Y si no logramos resolver algo, buscaremos ayuda externa. Me quedé callada un momento, observándola. Parecía sincera, pero había aprendido a ser cautelosa. Valentina, tengo que hacerte una pregunta difícil. Si las cosas no funcionan entre nosotras, si volvemos a tener problemas, ¿estarías dispuesta a buscar otro lugar sin hacer drama? Sí, señora. Si no puedo adaptarme a vivir aquí con respeto, reconozco que el problema soy yo y buscaremos otro lugar. ¿Y Diego está dispuesto a aceptar eso? Aún no hablé con él, pero voy a hacerlo. Le diré que si vuelvo a faltarle al respeto, no debe defenderme, que usted es su madre y siempre merece respeto. Valentina se levantó y caminó hacia donde yo estaba. Se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Señora López, le pido perdón de corazón. Perdón por haber sido irrespetuosa. Perdón por causar problemas entre usted y Diego. Perdón por haberla hecho sentir incómoda en su propio hogar. Lágrimas verdaderas corrían por sus mejillas. Por primera vez desde que la conocí, Valentina se veía vulnerable y arrepentida. Por favor, deme una segunda oportunidad. Prometo ser la hija que nunca tuvo. Prometo cuidarla, respetarla y quererla como se merece. Yo también empecé a llorar. Todos esos meses de dolor, de humillación, de sentirme rechazada en mi propia casa salieron en forma de lágrimas. Valentina, levántate. No tienes que arrodillarte. La ayudé a ponerse de pie y la abracé. Fue el primer abrazo que nos dimos desde su boda. Sentí que, esta vez, su arrepentimiento era real. Está bien, Valentina. Voy a darte una segunda oportunidad, pero entiende que será la única. Si vuelven los problemas, no habrá una tercera. Lo entiendo perfectamente, señora. No la defraudaré. ¿Cuándo quieren regresar? ¿Podríamos volver esta noche? Diego está muy deprimido
y creo que regresar a su hogar le haría bien. Sí, pueden volver esta noche, pero antes Diego y yo debemos hablar. Él también tiene que entender algunas cosas. Valentina asintió. ¿Quiere que le diga que venga ahora? No, es mejor que vayas por él y regresen juntos. Necesito hablar con los dos al mismo tiempo para establecer las reglas de convivencia. Valentina se dirigió a la puerta y antes de salir, se volvió hacia mí. Gracias, señora, por darme esta oportunidad. No la voy a desaprovechar, dijo. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala, procesando todo lo que había pasado. Parte de mí estaba feliz porque, por fin, parecía haber una solución posible. Otra parte estaba nerviosa, porque sabía que las segundas oportunidades son más frágiles que las primeras. Fui a la cocina y preparé café para 3 personas. También saqué unas galletas que había hecho la semana anterior. Si Diego y Valentina iban a volver, quería recibirlos de la mejor manera. 1 hora después, escuché el coche de Diego estacionarse. Me asomé por la ventana y los vi bajar juntos. Diego se veía nervioso. Valentina caminaba muy cerca de él, como dándole apoyo moral. Cuando tocaron la puerta, respiré hondo antes de abrir. Era el momento de la verdad, el momento de saber si realmente podríamos volver a ser una familia o si todo era solo una ilusión pasajera. Abrí la puerta y vi a mi hijo con una expresión que me rompió el corazón. Había adelgazado mucho, tenía ojeras profundas, la barba descuidada. Parecía haber envejecido 10 años en solo 2 semanas. Pero al verme, sus ojos se iluminaron como cuando era niño. «Mamá», dijo con la voz quebrada, y se lanzó a mis brazos. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba. Mi hijo, mi bebé, había sufrido tanto por toda esta situación. Los dos lloramos, sin decir nada durante varios minutos. Valentina se quedó en el umbral, esperando. Cuando por fin nos separamos, la invité a pasar. «Vengan, sentémonos. Tenemos mucho de qué hablar». En la sala, Diego se sentó junto a mí, muy cerca, como si temiera que desapareciera. Valentina se sentó enfrente, con las manos entrelazadas, nerviosa, pero con una expresión más humilde de la que jamás le había visto. «Primero, quiero que los dos sepan que los amo. Diego, eres mi hijo y eso nunca cambiará. Valentina, tú eres su esposa y, por tanto, también eres parte de mi familia». Diego tomó mi mano y la apretó con fuerza. «Mamá, perdóname por haberte gritado. Perdóname por faltarte al respeto en tu propia casa. No tengo excusa». «Lo sé, hijo, y te perdono. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Siempre te apoyaré, pero nunca más voy a permitir que me faltes al respeto, sin importar las circunstancias». Diego asintió, con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Lo entiendo, mamá. Nunca volveré a gritarte. Lo juro por la memoria de papá». Valentina carraspeó suavemente. «Señora López, también quiero disculparme frente a Diego. Quiero que él escuche lo que le dije a usted esta tarde». Se volvió hacia Diego, aunque sin apartar la vista de mí. «Diego, traté muy mal a tu mamá. Fui grosera, irrespetuosa, egoísta. Le dije cosas horribles que no tenía derecho a decir. Tu mamá nunca me trató mal. Yo fui la que actuó terriblemente». Diego la miró sorprendido. Era evidente que no esperaba una confesión tan directa. «¿Por qué, Valentina? ¿Por qué hiciste eso?» «Porque tenía miedo, amor. Miedo de que tu mamá intentara alejarte de mí. Crecí en una familia donde todos se lastiman entre sí, y pensé que así eran todas las familias». Valentina se levantó y caminó hacia él. «Pero tu mamá me demostró que estaba equivocada. Ella nunca intentó apartarme de ti. Solo quería respeto en su propia casa, y yo no se lo di». Diego la abrazó, y los dos lloraron juntos. Verlos así me dio esperanza de que realmente podríamos superar esta crisis. «Ahora», dije, «tenemos que establecer reglas claras para que esto no vuelva a pasar». Los dos me miraron con atención. «Primera regla, esta es mi casa. Yo soy la dueña, y mis decisiones se respetan. No es control, es ser la dueña de mi propio hogar». Ambos asintieron. «Segunda regla, cualquier cambio en la casa se habla conmigo primero. Muebles, decoración, plantas, organización, todo se consulta». «Perfecto, mamá», dijo Diego. «Tercera regla, si hay un problema entre Valentina y yo, no pueden ponerse de parte de nadie sin hablarlo. Resolveremos los conflictos con respeto». Valentina levantó la mano tímidamente. «Señora, ¿y si no estoy de acuerdo con una de sus reglas? ¿Qué hacemos?» «Buena pregunta, Valentina. Si no estás de acuerdo,
Me lo dices con respeto y hablamos, pero al final, como es mi casa, mi decisión es la final. Me parece justo, señora, respondió ella. Cuarta regla. Continué. Diego, nunca más puedes, gritarme para defender a tu esposa. Si crees que estoy siendo injusta con ella, me lo dices con calma y respeto. Tienes razón, mamá. Ese fue mi peor error. Y quinta regla. Todos contribuimos para que esta casa sea un hogar feliz. Valentina, ayudarás con las tareas. Diego, seguirás siendo el hijo amoroso que siempre fuiste. Y yo trataré de ser más paciente y comunicativa. Las reglas parecieron razonables para todos, pero aún necesitaba dejar algo muy claro. Y lo más importante, esta segunda oportunidad es la única. Si volvemos a tener problemas graves, no habrá más dramas. Buscarán otro lugar para vivir, sin rencores, pero sin excepciones. Diego me miró preocupado. ¿De verdad no habrá más oportunidades, mamá? Diego, hijo, tengo 69 años. No tengo tiempo ni energía para vivir peleando en mi propia casa. Quiero pasar mis últimos años en paz, rodeada de gente que me ame y me respete. Valentina se levantó y se acercó a mí. Señora López, le doy mi palabra de honor de que no necesitará darnos otra oportunidad. Le demostraré todos los días que merezco estar en esta familia. Confío en ti, Valentina, le dije. Los tres nos abrazamos. Fue la primera vez en casi un año que me sentí completa, que sentí que volvía a tener una familia de verdad. Diego, le dije, ve por tus cosas. Es hora de que regreses a casa. Esa noche cenamos juntos por primera vez en semanas. Valentina se ofreció a cocinar, pero le dije que sería mejor si lo hacíamos juntas, que era una buena forma de empezar a conocernos de verdad. Mientras preparábamos la cena, me habló más sobre su familia, sobre su infancia difícil, sobre sus miedos. Empecé a entender por qué había actuado tan a la defensiva. No justificaba su comportamiento, pero al menos podía comprenderlo. Diego se veía más tranquilo que en meses. Estaba sentado en la mesa de la cocina, contándonos cosas de su trabajo, riéndose de los chistes que Valentina y yo hacíamos. Era como si por fin hubiera recuperado a su familia. Después de cenar, nos sentamos en la sala a ver televisión, como antes. Valentina se acurrucó junto a Diego, pero de vez en cuando hacía comentarios sobre el programa, incluyéndome en la conversación. Antes de irse a dormir, Diego se acercó a mí. Mamá, gracias por darnos esta segunda oportunidad. Te prometo que nunca más tendrás que dudar de mi amor y mi respeto. Lo abracé con fuerza. Hijo, tú eres lo más importante en mi vida. Todo lo que hice fue para proteger nuestra relación, no para destruirla. Valentina también se acercó. Señora López, gracias por enseñarme lo que significa formar parte de una familia de verdad. Prometo honrar la confianza que me está dando. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir enseguida. Me quedé pensando en todo lo vivido, las semanas de soledad, de dolor, de sentirme rechazada en mi propio hogar, pero también en la lección que había aprendido. A veces es necesario perder algo por un tiempo para valorarlo de verdad. Diego tuvo que perder la comodidad de esta casa para comprender lo que significaba para él. Valentina tuvo que ver el sufrimiento de su esposo para entender que sus actos tenían consecuencias. Y yo tuve que aceptar la posibilidad de quedarme sola para recuperar mi dignidad. Los meses siguientes fueron distintos. Valentina cumplió su palabra. Me ayudaba con la limpieza sin que se lo pidiera, me consultaba antes de mover algo y cuando teníamos opiniones diferentes, hablaba con respeto y aceptaba mis decisiones. Diego volvió a ser el hijo cariñoso de siempre, pero con una nueva madurez. Había aprendido que amar a su esposa no significaba faltar al respeto a su madre. Un día, 6 meses después, estaba regando mis plantas en el jardín cuando Valentina se acercó. Señora, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, Valentina. ¿Cómo hizo para ser tan fuerte? ¿Cómo tuvo el valor de echarnos de la casa sabiendo que podía perder a Diego para siempre? Pensé un momento antes de responder. Valentina, cuando eres madre soltera y tienes que criar a 2 hijos, aprendes que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger lo más importante. ¿Y qué era lo más importante para usted? Mi dignidad, porque sin dignidad nada vale la pena. Prefiero estar sola y respetada que acompañada y humillada. Valentina asintió con una expresión pensativa. Gracias por enseñarme esa lección, señora. Ahora entiendo por qué Diego la quiere tanto. Esa tarde,
mientras tomaba café en mi jardín, sentí una paz total. Había recuperado a mi familia, pero más importante aún, había recuperado el respeto dentro de mi casa, porque a veces la única forma de ganar es estar dispuesta a perder. Y yo estuve dispuesta a perderlo todo con tal de no perder lo más valioso que tengo, mi dignidad. Mi casa volvió a ser mi casa, y por primera vez en mucho tiempo volvió a sentirse como un verdadero hogar.